Empecemos. Para escuchar el testimonio de Clara hay que agarrarse fuerte. La guerrilla la reclutó, como a todos los niños que se llevan los grupos armados ilegales, a la fuerza, cuando tenía 5 años. Sí, oyeron bien. Narra cómo fue su paso por las filas en distintos grupos, cómo utilizaron su cuerpo como arma de guerra y como instrumento de poder. La impotencia de su familia, que se paraliza de miedo y no puede denunciar, y que de otra forma termina también bajo el yugo de los armados ilegales. Una niña rota, ya hecha una mujer que habla muy valiente para que este delito tan doloroso no se quede solo en quejas, en cifras e indignación. Mi infancia fue, digamos que, para mí como que un tormento, digámoslo así, porque cuando pues tenía 5 años fui reclutada por parte de la guerrilla. ¿A los 5 años? Sí, yo me acuerdo muy bien que yo estaba jugando con unos compañeritos ahí pues afuera de la casa, en el andén. Cada papá fue llamando a su hijo y yo me quedé en el andén de la casa mía, normal, aquella ahí sentada. Cuando una señora con un señor me llamaron. Ellos me mostraron como que una muñequita. Y yo con mi inocencia yo fui y al yo ir me cogieron de una vez, me taparon la boca, me pusieron algo en la cabeza y me llevaron. Tenía que volverle a preguntar. Es que pensé que se había equivocado. Un niño, a los 5 años, según los pediatras, ya es capaz de saltar en un solo pie. Se puede abotonar algunos botones de su camisa. Puede escribir algunas letras de su nombre. Cuenta hasta 10 y podría usar palabras sobre el tiempo como ayer o mañana. Claro, eso sí es un niño que crece en la normalidad. Cuando nos hacen ese reclutamiento, nos entrenan, digamos que para voltear, nos enseñan cuáles son los fusiles, cuáles son los revólveres, las armas, o sea, nos enseñan todo. ¿A los 5? A los 5. Entonces Clara, como le vamos a decir por seguridad, dejó de pronunciar la palabra ayer. Le dolía mucho la ausencia de su familia. Y el mañana consistía en sobrevivir. Aprendió, en cambio, el triste y cruel lenguaje de la guerra. Uniformados como si fueran del ejército. ¿Quién la reclutó, Clara? El ELN. Es que no les importa la edad. Los entrenan para que sean soldados de la causa. Bueno, ellos hacen como si fuera el desafío. Hacen ciertas cosas y nosotros tenemos que pasar por ciertas cosas. Y el que no llega tiene un castigo. El castigo es golpe, arrastración y las mujeres violación. ¿Como castigo? Sí, violación. Tampoco llegaron a tanto cuando tenía 5 años. Eso fue más adelante. Yo lloraba. Yo gritaba, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? Incluso si nos veían como que llorando tanto, como que están desesperados, los mataban. Yo me hice amiguita con una niña. Yo al ver cuando le dispararon de esa manera y cómo se la llevaron, yo dije, no, yo me tengo que escapar de aquí. Yo duré 1 año allá, a los 6 años y medio me escapo. Me detengo aquí para decir que según la Defensoría del Pueblo, el primer semestre de este año al menos 159 niños no durmieron en sus casas. Y mañana esos niños no van a madrugar para ir al colegio, sino para cargar un arma. Vine a saber qué era la guerrilla y estaba allá adentro. Del resto yo no sabía nada. Cuando uno mencionaba, digamos, que a la familia, cuando no te dan, digamos, que con un palo en la cabeza, te lo dan es con cualquier cosa, o sea, con lo que ellos vean te dan. Eso ya uno tenía que saber que uno no podía hablar sobre su familia. Yo dije, yo después salir de aquí, sufrir y cargar con la muerte de mis papás, dije yo en mi mente, que me maten a mí. Vuelvo a la edad, 6 años. 1 año después de haber sido reclutada, se escapó. Sí, fue un enfrentamiento, como todo el mundo corrió, yo también corrí. En eso corrimos 3, como que cada quien cogió por su lado. Era un monte, literal, un monte. O sea, yo corría, hasta que pasó como ese mototaxi. Yo puse la mano y me preguntaron que yo quién era, porque en eso estaba yo pintada. Ellos los pintan a uno. ¿Y pintada qué quiere decir? ¿Le pintaron la cara? Sí, me pintaron la cara. Era negro con verde, rojo y blanco. ¿Camuflada? Sí. ¿Y usted tenía 6 años? 6 años, sí. Me la imagino llena de miedo, pero también de energía, corriendo por su vida. Lo que me cuesta imaginar es... ¿Y usted estaba armada? Cuando comenzó el enfrentamiento sí estaba armada, pero yo solté eso y yo salí corriendo. ¿Qué tenía? ¿Qué armamento? Tenía un revólver, un 38. Pero el mototaxi me pregunta que quién soy yo, o sea, él le asustaba porque como me vio pintada, todo eso. Digo, no, esta niña aquí me va a matar. Yo le dije, no, ayúdeme, por favor, ayúdeme, necesito irme. Y me preguntó de dónde es. Pues le dije yo de dónde era. Me dejó en cierta parte. Yo en cierta parte fui pidiendo mano hasta que llegué. Hasta que llegó a la casa.
No podemos ubicar con claridad las zonas por seguridad también. Casi no la reconocen sus papás cuando la vieron entrar. Mi mamá lloraba, mi papá también. Me reconocieron por unas ciertas cosas que tengo en el cuerpo de nacimiento. Y ellos al ver que yo llegué, vendieron casa, vendieron todo y nos fuimos. Nos fuimos de acá de Colombia. Por culpa de la violencia, Clara y sus hermanos terminaron en Venezuela por un tiempo. Vendieron la casita que tenían y escaparon de aquí. Cuando unos años después las cosas se pusieron difíciles allá, pensaron que ya era tiempo de volver. ¡Qué gran error! En mi pueblo me reclutaron otra vez, a los 9:30. ¿El mismo ELN? La autodefensa, gaitanista. ¿Y cómo? ¿Otra vez se la llevaron? Eso me cogieron yendo para el colegio. Me fueron cogiendo por la espalda. O sea, yo me dormí y cuando desperté, terminé en Caquetá. La edad promedio de reclutamiento en Colombia, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es de 13 o 14 años. Hay excepciones, claro, como la de Clara. El ELN y las disidencias son los principales responsables de este delito. Y los niños portan armas y tienen una participación activa en los enfrentamientos, pero también resultan muy influenciables. Son obedientes, discretos, menos costosos. Comen menos, pelean menos, se quejan menos y son muy buenos espías y mensajeros. Todo eso lo hacen a la fuerza. Todo reclutamiento es forzado. Y entonces, otra vez Clara y su mal destino. A los 9 años fui violada más de 4 veces. Después de eso, quedé embarazada. Me lo tuvieron que sacar a golpes, porque ninguna mujer puede tener hijos. Viví un caso donde me tocó, digamos, que hacer como que esa partera así tan chiquita. Me tocó ver ese bebecito, pues muerto. Y la muchacha no aguantó, también se murió. Y como yo hacen una fosa, un hueco, me tocó llevarla y tirarla ya al bebé. Y es feo de la manera que lo tocan a uno sin uno querer. 9 años y medio. Según los indicadores de desarrollo, un niño a los 9 años se le caen 4 dientes en promedio. Se visten, se peinan, se lavan los dientes y se arreglan sin ayuda. Y si van al colegio, pueden leer y escribir y hacer amigos. Pero Clara no, ninguna de las anteriores. Ella estaba con las autodefensas gaitanistas de Colombia. A los 9 años me mandaban a mí a cobrar. Una familia no pudo pagar. Me mandaron a mí y a otros 4 a sacarle los niños. Yo tuve esa niña en mis manos, pero yo dije, no quiero que ella pase por lo que yo estoy pasando. La solté y como ellos vieron que yo la dejé ir, me castigaron, me violaron entre 4 y me quemaron la pierna. Violada antes de cumplir 10 años. Por eso, agotada, en otra vuelta para reclutar niños como ella, se logró escapar. Sus compañeros, en cambio, no tuvieron la misma suerte. Ellos nos tenían en el cachete como que un sello. ¿Qué era cómo? Una bandera. ¿La bandera de? De Antioquia. Bueno, ahí había como que una trastómula. Yo le dije, muchachas, montémonos. 2 se montaron arriba, ella se montó atrás y yo me monté por debajo de la trastómula. Llegaron, los mataron a los 3. Y yo no sé si es por cosa de Dios, porque eso fue a las 7 de la noche. Y era un grupo por debajo y no me vio. Ella se logró escabullir gracias a la ayuda del conductor. Y gracias a Dios, él iba para Antioquia. Me dejó en cierta parte y yo pues ya llegué otra vez ante mi mamá. Como siempre, toda mamá asustada, desesperada. Mi mamá, la primera vez que me reclutaron me veía por muerta. Y regresó como el que vuelve de la guerra, con heridas en el cuerpo y en el alma. A ella la entrenaron para el combate, eso sí, pero no para defenderse de ellos. Me entrenaron para uso de armas, para defenderme, pero no podía defenderme contra ellos. Porque si me defendía contra ellos, pues llevaba yo. Tocaba aguantar todo lo que ellos dijeran, todo lo que ellos hicieran, todos los maltratos de ellos tocaban aguantarlo. El abuso sexual y las consecuencias. Yo no sé ellos cómo es que se dan cuenta que la mujer está embarazada, porque la verdad yo ni siquiera me di cuenta. Me dijeron, usted está embarazada, usted esto, usted lo otro, camine. Yo iba asustada, yo caminé, eso me tropezaban, me cogían del pelo, me arrastraban. Y como que tanto golpe me desmayé, que pensaron que yo me había muerto. 2 abortos a las patadas. Y no es un eufemismo. ¿Cuáles eran los métodos que utilizaban para que ustedes abortaran? Cuando iba una señora, dice que una doctora, ella llevaba unas hierbas.
La ponía en agua a hervir y eso se la hacía tomar. Y si no le servía, a golpes. ¿A qué sabe eso? Amargo, vea, eso es lo peor del mundo. Lo pone uno amarillo, débil, con ganas de desmayarse, no, son muy feos. Cuando ven que la persona se vuelve a recuperar y ve que en 2 horas no ha botado nada, se lo matan a golpe. ¿A golpes cómo? Pues a mí, el primer golpe fue con un palo. De ahí yo grité pues, del dolor. De una vez yo comencé a sangrar. Como vieron que yo comencé a sangrar, me volvieron a dar, pero eso sí, me tiraron al piso, eso, me daban patada, puño, o sea, con lo que encontraba, pero solo en la barriga. Porque sí o sí tenía que botar el bebé. ¿Y así tuvo esos 2 abortos? Sí. Vuelvo a los años. Clara ya tiene 20, muy joven para haber vivido tanto y tan difícil. ¿Cuánto tiempo estuvo con las autodefensas? 2 años, Salió de 11 años de allá. de 11 años y medio. Terminó en Bogotá vendiendo cualquier chuchería en Transmilenio. Volvió a estudiar y estando en esas quedó embarazada de su novio. Tenía 14 años. Sí, otra vez, a esa edad los jóvenes normales toman más decisiones por su cuenta. Tienen cambios de humor y hormonales. Son más independientes, pero eso sí necesitan todavía a sus padres. Ella decidió tener su bebé, pero como el padre de la criatura nunca respondió, las cosas se pusieron muy difíciles. Se fue a vivir al campo, a vivir con su abuelo, y estaba allá tratando de levantar cabeza con una criatura de meses cuando pasó lo peor. Tipo 8 de la noche, llegaron 3 manes, guerrilleros. Cogieron a mi abuelo, lo cogieron, lo apartaron, a mi hija lo cogió otro, la apartó. Yo gritaba que mi hija no, que mi hija no, que mi hija no, pero que yo sé por lo que pasé. Y se me vino a la mente, yo dije, fue madre, me reclutaron otra vez. Y yo no puede ser la tercera. Yo gritaba, Dios mío, ¿qué está pasando conmigo? Me llevaron a mí, me reconocieron por ciertas cosas que ellos me hicieron allá. Me reconocieron y me violaron los 3. Cuando me violaron los 3, quedé embarazada. Otra vez. No la reclutaron, pero quedó preñada. Entonces, con su bebé, una criatura de meses y un embarazo no deseado, empacó los 2 chiros que tenía y otra vez a correr. Llegó a Medellín, donde una hermana. Y ella me dijo, vas a tener ese hijo. Yo le dije, yo no quiero. Entonces fuimos a unidad de víctimas. Yo declaré, me pusieron en código fucsia, me ayudaron con el aborto. Ha encontrado algo de paz en compañía de su hija, pero sigue esperando que se haga justicia. El proceso va lento, ojalá seguro, porque ya es hora de que el Estado se haga cargo. Si no la supo cuidar cuando era una niña, ojalá le cumpla ahora que es una mujer adulta. Lo cierto es que de la peor forma le robaron su infancia. En el barro, ellos con un palito te dicen, esta es la A, esta es la E, esta es tal cosa, y así. Si se equivocaban en alguna letra, pues me golpeaban, el castigo. Para yo ganarme el desayuno, yo tenía que caminar bastante para, digamos, a mandar, pues, los mandados que ellos lo mandan a uno. Ya si uno no llega a ese mandado, ya se quedó sin comida. Nos enseñaron cómo limpiar las balas, cuándo son las balas, esos cartuchos, o sea, todo. Yo digo que lo más difícil es ser partícipe de una muerte. Me tocó limpiar sangre, me tocó quitarle la ropa. 3, 4. El reclutamiento de menores es un crimen de guerra en nuestra legislación y también en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Según el Centro de Memoria Histórica, hasta el 2020, 17.866 niños y adolescentes han sido víctimas de reclutamiento. El Movistar Arena de Bogotá, uno de los grandes escenarios más importantes de la capital, se quedaría chiquito para albergarlos a todos. Cuando me mandaban a mí a reclutar, era lo más difícil. Y siempre fallaba porque siempre los dejaba ahí, entonces no. O sea, yo prefería 1000 veces que me golpearan, que me dieran lo que... Pero ver, o sea, permitir que una niña pase por lo que yo pasé, no. ¿Y les decían cómo tenían que convencer a los niños que se fueran con ustedes? Sí, las niñas se van por algo que es, digamos, los dulces y las muñecas. Y los niños ya era, en ese tiempo era con bolitas, boloncho, no sé cómo le llamen ahora, y carritos. A cambio de un juguete, véngase conmigo. Sí, vamos a comer helado, yo soy su tía, yo soy su prima, usted no me conoce, su mamá me mandó, así. No hay ni un niño que no gritaba, que no rogara, que los dejaran quietos por su papá, su mamá, o sea, la mayoría era papá y mamá.
papá, mamá, ¿dónde estás? Ayúdame. O sea, no, es algo bastante fuerte. Fuerte es poco. El delito de reclutamiento forzado ha sido de tal magnitud que tiene un capítulo especial en la Jurisdicción Especial para la Paz. El caso 07, como se le conoce en esta entidad, se investigan los crímenes de reclutamiento y utilización de niñas y niños cometidos por la desmovilizada guerrilla de las FARC, convertida ahora en partido político Comunes. ¿Los grupos armados siguen reclutando menores de edad, niños? Desafortunadamente sigue siendo la realidad de cientos de niños y niñas en nuestro país, especialmente de aquellos adolescentes que están entre los 12 a los 17 años que terminan involucrados en los grupos armados. La doctora Hilda Molano lleva 20 años dedicada a este asunto, ha investigado sobre el tema y sabe muy bien del impacto que tiene el reclutamiento. ¿Son víctimas todos? Siempre serán víctimas por parte de las Naciones Unidas en Colombia. Por lo menos 23 departamentos están reportando situación. De estos, la situación de mayor gravedad en el registro sigue siendo el Cauca, seguido de Antioquia, Chocó, y hacia la parte del sur, Nariño y Putumayo nuevamente han repuntado. En el caso del reclutamiento, ¿hay familias que reciben algo a cambio del grupo armado? Muchas veces ese es parte del engaño que ellos reciben, que la niña o el niño reciben. Vamos a mandarles recursos a sus familias. Que hablemos de una realidad que nos duele a todos como país, que nos debería avergonzar. Definitivamente, y entenderlo así. No es solamente el periodo de la vida donde van al grupo armado, es el antes, esa parte y el después. Ahí tenemos todos un granito de arena que poner. El después a los que vuelven. Efectivamente, a los que salen con vida de esta situación. Como Clara, que pudo volver y de qué forma. Rota, pero decidida a pegar los pedazos, a seguir adelante por su hija, porque el reclutamiento es un delito infame, porque además de todo por lo que tuvo que pasar, la tiene atrapada un sentimiento de culpa que la atormenta. Yo tengo que pagarle esa casa que mi papá vendió por mi culpa. Pero no fue su culpa. Pues yo lo veo así. Pero ¿cómo a los 5 años va a tener alguna culpa? Sí, pero es que como la han vendido, o sea, con tanto esfuerzo y vender su casa y salir así. Y hoy en día pagando arriendo. Si pagan el arriendo no se come. No cualquiera tiene el valor de contar esa historia y todavía tener esperanzas en el futuro. El mensaje es simple. Los niños deben ir a la escuela, no a la guerra. El 65% de los menores reclutados este año en Colombia son niños y el 35% niñas. El 51% pertenecen a la población indígena. Un país incapaz de proteger a los niños es, además de una vergüenza, un país sin futuro. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.